Buenas, estimados estudiantes. Como siempre, es para mí un gusto saludarles. Espero que se encuentren bien. Muchas bendiciones para ustedes, sus familias, para sus quehaceres y actividades. Pues el día de hoy vamos a darle continuidad a C Sharp en una nueva clase que tiene que ver, básicamente se centraliza en dos herramientas muy importantes que tenemos que lógicamente aprender a utilizar de manera eficiente o eficaz, básicamente casi que en cualquier lenguaje, pero en esta parte introductoria de C Sharp, pues sí es importante mencionar que eh, en las próximas clases o en la próxima clase de C Sharp de aquí en adelante, es muy probable, y de hecho casi que es un hecho, que ya vamos a empezar con algunos métodos un poco más profundos y vamos a empezar también con algunas herramientas ya propiamente, digámosle que de manejo de más cantidad de objetos. De momento, pues lógicamente que tenemos que ir pensando que estamos en un tiempo de adaptabilidad. Básicamente son tres clases de adaptabilidad, disculpen, con respecto al lenguaje de programación que estamos analizando y estudiando. Por supuesto que la idea fundamental o principal, ¿verdad?, es ir incrementando el uso del mismo en situaciones más importantes o más referentes a este tipo de funcionalidad. Sin más, bueno, por aquí tenemos ya en el manual que yo les incluyo clase a clase para que ustedes lo descarguen. Básicamente va debidamente actualizado. Tiene ya todo lo que tiene que ver con la estructura o lo que es la sintaxis del seleccionador de casos. Recuerden que el seleccionador de casos es por así decirlo, es un tipo de forma de trabajar condiciones, o es un condicional o pertenece a la parte condicional. Lo que pasa es que este seleccionador de casos, que en el caso de C Sharp, pues es un poquito, digámosle que más tieso que el que hemos venido utilizando, que hemos utilizado quizá en otros lenguajes de programación, que nos facilitan bastante más lo que es propiamente, por así decirlo, el uso de esta herramienta. Es más, repito, es más tieso, sin embargo, no quiere decir que no sea eficaz o bueno utilizarlo. Bueno, él tiene una estructura de la siguiente manera. De hecho, él se llama switch case. El switch case, lo que se hace es que se utiliza la parte o el enunciado o la palabra reservada es switch, y entre paréntesis, que como ustedes bien saben que todo lo que vaya entre paréntesis es la parte ejecutable, nos vaya a ayudar a ejecutar o a incrementar todo lo que es, o más bien a seleccionar lo que ya previamente hemos almacenado en una variable. Dígase un textbox, un label o cualquier otro dato que venga de una base de datos, valga la redundancia, etcétera, etcétera. Por supuesto que se abren las famosas llaves que tenemos en C Sharp, ¿verdad? Y empezamos con case y el valor necesario. O si digámosle la comparación a ese valor. Lógicamente que acá vienen las instrucciones y después de cada instrucción hay que hacer un break con un punto y coma. Ese break es para, por así decirlo, delimitar un case, un switch case del otro. Si no se coloca el break, lógicamente que no nos va a servir y va a dar un tipo de problemática, porque no estamos haciendo en este caso la pausa necesaria para hacer que se analice o que se trabaje o que se desarrolle en este caso el case, propiamente el primer case, ¿verdad? Así lo hacemos con cada uno, todos los cases que queramos. Y por último, lo que no se involucra dentro de el seleccionador de caso, dentro de este condicional, se utiliza un default. Un default se colocan dos puntos, la instrucción que queremos en caso de que sea negativo lo que nosotros estamos aplicando o trabajando, y por supuesto el break. Se termina igual, ¿verdad?, con lo que es la parte de que tiene que ver con
llaves, o se cierra en este caso la llave. Ahora bien, esto ya lógicamente en cualquier momento les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que ustedes vean cómo se trabaja, cómo tiene la función propiamente. Ahora bien, añadido a esto, y que es muy importante, que nosotros lo hemos utilizado en muchos casos o muchos momentos, y que básicamente casi siempre que se utiliza un condicional hay que generar un informe, hay que generar un resultado de cualquier situación, está lo que tiene que ver con el message box, ¿verdad? El message box aquí se trabaja ciertamente similar a otros lenguajes de programación. Lo que pasa es que este message box de aquí tiene, o por así decirlo, la parte de parámetros es más robusta. Hay que describir cada uno de ellos y básicamente se divide en 4 parámetros. O sea, el message box va a poseer 4 parámetros que cada uno de ellos va a delimitar o va a hacerlo. Si es más robusto porque si ustedes tal vez aún recuerdan, podemos tener en otros lenguajes de programación, se puede utilizar hasta con numerología. Ya viene debidamente identificado con numerología. En el caso del C# no pasa eso, sino que tenemos que trabajarlo con ya lo que es un parámetro escrito, una sintaxis más robusta. Procedemos a hacer un breve repaso de lo que son esos 4 parámetros o partes que tiene el message box, lógicamente para que ustedes lo entiendan de buena manera. Bueno, primero que todo se tiene que escribir messagebox.show, o sea que en este caso que lo muestre, ¿verdad? Y también viene lo siguiente, se abre en paréntesis y se coloca este primer string que ustedes ven acá, que estoy marcando, tiene que ver con el mensaje. Por ejemplo, supongamos que es un resultado, entonces digamos que el impuesto de venta es de, o sea, el mensaje que estoy mostrando. El segundo string lo que muestra es el título de la ventana. Recordemos que si no le coloco este string, básicamente lo que va a hacer C#, al igual que muchos lenguajes que tiene la plataforma o el IDE de Visual Studio, va a colocar predeterminadamente el nombre del proyecto. Y por supuesto que dependiendo la ventana o el formulario o el módulo que nosotros estemos utilizando, pues es necesario que tenga otro aspecto, ¿verdad? Posteriormente viene lo que es en este caso el message box buttons, que me va a indicar el tipo de botón que se va a utilizar dentro de el message box. Pueden ser varios de ellos. Igual manera, ustedes saben bien que dependiendo del botón, así me devuelve un valor y podemos programarlo de diferentes formas o diferentes maneras para que aplique o realice cierta funcionalidad. Y por último viene el message box icon, que este sería el icono que viene o que nos va a dar, por ejemplo, que si es una pregunta, si es una advertencia, si es una exclamación, si es un mensaje de error o cualquier otro que a continuación entre un momento se los voy a explicar. De esta manera entonces podemos obtener que son 4 partes internas dentro de. Sí, lógicamente quiero también recalcar que el message box podría eventualmente o se podría omitir alguno de ellos dentro del mismo para tomarlo en consideración. Ahora bien, tipos de mensajes. Me voy a referir en este preciso momento a message box buttons, para que ustedes sepan cuáles son los los que trabajamos en este caso. Por ejemplo, el message box button.ok solamente muestra un solo mensaje, que es como el que viene por default, ¿verdad? Que viene por defecto, que sería con el botón de aceptar. Entonces tendríamos ese que es el más utilizado, y de hecho no es que es el más utilizado, sino que es como el más práctico de utilizar en la mayoría de casos, ¿verdad? Después tenemos el messagebox.okCancel, que como la palabra lo dice, tiene el aceptar y el cancelar. El .yes no cancel tiene
el sí y el no. En el caso de los iconos, vamos a referirnos ya propiamente con iconos. El punto exclamation tiene lo que es el mensaje de exclamación, o en este caso, por así decirlo, también como advertencia. El punto question tiene el mensaje de interrogación, y el punto error tiene, por supuesto, el del error. Esos tres, o estos seis, que tienen que ver con el message box buttons y message box icon, pues son los tres más utilizados. Ok, aquí hay algunos ejemplos que quiero que veamos rápidamente. Con la parte del message box, con el botón aceptar. Entonces, por ejemplo, ya dice mensaje de aceptar. Este es el primer mensaje. Este es el que está aquí en medio. Después tenemos el ejemplo de mensaje a aceptar, y es el de acá arriba. Si no le coloco nada, como ustedes acaban de observarlo, estimados jóvenes, como acaban de observarlo, él va a colocar el punto OK por default, el que les decía anteriormente. También podría ser que eventualmente no se coloque, pero sí por lo menos que ustedes sepan cómo manejar los dos tipos de mensajes para que puedan alternarlos el uno con el otro. En el caso de aceptar y cancelar, en este caso del OK Cancel, observen que aquí sería, tenemos el mensaje de error, que en este caso llega hasta acá, hasta cancelar. Después el nombre de la ventana, que lo tenemos acá, y el message box button OK Cancel, que serían estos dos de acá. Con respecto al sí, no y cancelar, lo que es la parte del yes, no, cancel, tenemos de la siguiente manera. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? No lo voy a seguir todo completamente como está arriba porque es básicamente lo mismo. El mensaje, primeramente, el título de la ventana y el sí, no y cancelar. Entonces, de esa manera, ellos también, la parametrología que nos devuelve, los números que nos devuelven los botones del message box, viene siendo igual a otros lenguajes que posee la plataforma o el IDE de Visual Studio. Aquí tenemos el de exclamación, ¿verdad? Lo que les decía, que es como básicamente el de precaución, que se colocaría después del message box button OK. ¿Lo vieron? Aquí está. Y tengo el message box icon punto exclamation. Entonces vean que ahí lo tengo, la parte de exclamación. Recuerden que también ellos van a emitir un pequeño audio de acuerdo al que estemos utilizando acá. Ese ya viene predeterminado con las bibliotecas necesarias de C#. En el caso del questions es lo mismo. Vean aquí, nada más que el message box icon es questions, y aquí tenemos el de pregunta. Y el message box error o el error es el mismo, nada más verlo aquí, que viene con el del error, ¿sí? Y sería acá. Ven que de hecho entonces tenemos una parametrología importante. En resumen, aquí en resumen yo les hice un pequeño resumen. Aquí vienen los message box button. Aquí les coloqué unos más que no vienen anteriormente. Se los coloco por aquello que ustedes vayan a ocupar, ¿verdad? Por supuesto, me refiero al retry cancel, el yes no cancel, el abort, retry ignore. Entonces ahí ustedes van a usar cada uno de acuerdo a sus necesidades. Por eso ahí les hago un pequeño o les hice un pequeño resumen. E igual que la parte del message box icon, también vienen algunos otros de advertencia, pregunta, exclamación, asteriscos, que se pueden utilizar en otro momento, o que ustedes los podrían utilizar para que ustedes sepan cómo se aplica. Ok, yendo ya propiamente a C#, por aquí les hice o les creé un pequeño ejemplo del switch. De hecho yo le llamé switch message box, ¿verdad? Para por así decirlo, comparar los dos. Lo que quiero en este pequeño proyecto es que sepan cómo se usan, ¿verdad? Cómo utilizamos en este caso todo lo que tiene que ver la parte de cada uno de ellos. No es necesario, digamos, lógicamente en este momento no lo estamos aplicando, por ejemplo, a un objeto o un método específico. ¿Por qué? Porque de hecho, supongamos que dentro de un switch case
podríamos perfectamente bien meter un método dentro de cada uno. Entonces imagínense todo lo que se podría hacer, ¿verdad? Porque el switch case aquí, les decía, es un poco más tieso, pero se podría aplicar. Vamos a suponer que yo tengo aquí un número. Voy a digitar un número en este tag box. Ese número que vamos a digitar por ahí, supongamos que va de 1 a 10. Y yo lo voy a fragmentar de 1 a 5. Me tiene que decir que en cuál parámetro está. De 6 a 7, perdón, de 6 a 8 y de 9 a 10. Así fragmentado. En algún momento yo creo que hemos visto también ese ejercicio con otro lenguaje, entonces para que ustedes lo sientan ciertamente familiar. Entonces voy a ir aquí al botón y vean cómo se trabaja. ¿Okay? Entonces recuerden, aquí está la clase del form. ¿Okay? Inmediatamente la clase del form yo declaré la variable número de tipo int, porque solamente voy a aplicar números enteros, ¿verdad? Por supuesto. Y aquí está el public del switch, lo que es la inicialización del componente, que tiene que ver todo con la parte gráfica, inicializando la parte gráfica. Este es el, por así decirlo, el método del objeto que ya está hecho, que nosotros lo hicimos la parte gráfica, por supuesto, de forma más sencilla. Y viene un private sub, que ese ya lo estoy haciendo directamente. Entonces abro lo que son las llaves y procedo a meter dentro de la variable que ya declaré, más pública, hago una conversión en este caso a entero 32, y le digo que tome el textbox y lo cambie a entero y lo meta en la variable número. Y se aplica de la siguiente manera, se aplica switch de esta manera, y dentro del paréntesis, que recuerden que es la parte ejecutiva, le estoy metiendo el número o la variable número que ya contiene algo cargado. Ahora bien, recuerden que nosotros en algún momento dado pues habíamos hecho o se podía utilizar en otros lenguajes como el case 1 to por ejemplo 5, ¿verdad? Que más bien sería solamente 2, ¿verdad? Esto no funciona acá. No podemos meter ese tipo de parametrología. Tampoco podemos colocar, por decir algo, como 1, 2, 3, 4. Eso tampoco funciona dentro del switch case. Me refiero propiamente a C#, ¿verdad? Tampoco podríamos, como por ejemplo en otro momento que se colocaba case is igual a 1 y decirle is en este caso igual a 2, ¿verdad? Esta parte tampoco, esta parametrología no funciona. O sea, esto deja de funcionar acá. Eso es lo que les decía, que el case en este caso es bastante más tieso. El switch case es bastante más tieso. Cuando ocupemos hacer grandes rangos, rangos de datos que se involucran o que tengo que involucrarlos, bueno, mi consejo sería utilicen un if, ¿verdad? Por eso vean ustedes que de la clase básicamente 2 estábamos viendo ya if. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ir más rápido para entrar con otro tipo de funcionalidades de C#. Pero la idea es que ustedes primero vean lo más importante, las herramientas más elementales, y que por supuesto entremos con lo demás. Pero entonces, bueno, ¿cómo se tiene que utilizar? Bueno, se tiene que utilizar de esta manera. Case 1, 2 puntos, case 2, case 3, case 4, case 5. O sea, si es de 1 hasta 5. No hay otra manera más que esa forma para utilizarla, o en este caso utilizarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, para ver qué tenemos que hacer aquí le estoy tirando un messagebox.show, el cual le estoy diciendo el número está de 1 a 5 y le estoy concatenando, que recuerden que el único símbolo para concatenar en C# es el más, no hay otro. Y estoy diciendo ejemplo de mensaje de exclamación para utilizar exclamación. De hecho en todos utiliza exclamación. Y le estoy estirando el messagebox button.ok, el que viene por defecto, no estoy cambiando mucho. Y el messagebox icon es exclamation. Ahí lo tienen ustedes para que vean que lo aplicamos de esa manera. Entonces hay que aplicar también, o tenemos que aplicarlo como anteriormente dije, ¿verdad? Case, bueno, perdón, disculpen, aquí es el break. No se nos olvide el break, que es muy importante, ¿verdad? Aquí aplicamos el break
y proseguimos con la parte de case 6, 7 u 8. Entonces, si es 6, si es 7 o es 8, entonces va a mandar por acá lo que es la parte del mensaje, indicando qué número sería. Bueno, primero que todo cambié el mensaje inicial, que está de 6 a 8, y le concatené igual a variable. Si es, hago el break, perdón, disculpen, no se nos olvide, ¿verdad? Hago el break y va con el siguiente case, que sería 9 o 10. Recuerden que el break es como para delimitar este case de aquí con este otro de acá. Si no, no nos va a jalar, o jala todo consecutivo y podrían haber errores graves, ¿verdad? Es básicamente un tipo de pausa entre case y case. Y 9 o 10 indica si es 9 o 10 y hace el break. Y aquí tenemos el default. El default es el valor negativo, que si no es ninguno de estos case de aquí arriba, no es ninguno de estos 10, entonces él me va a indicar esto. O sea, engloba absolutamente todos los demás. Entonces me manda a decir el número no está en el rango requerido, y también con el mensaje de bueno, aquí le hice una modificación de message box icon con lo que es el stop, ¿verdad? Y hago el break. Entonces este es el valor negativo. Siempre, como por supuesto, al igual que toda función condicional, se deja lo que es la negación de último, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba para verificar que esté jalando correctamente bien. Recordarles que esto, bueno, lo vuelvo a indicar, los métodos para utilizar el switch case son como mucho más tiesos, o son más tiesos. Entonces ya en rangos más grandes es preferible utilizar la herramienta if. Entonces aquí, por ejemplo, ejecuto, tenemos el valor 2, ahí me está diciendo está de 1 a 5 y es 2, supongamos que es 5 para verificar que me esté dando bien. Perfecto, es 5. Ahora vamos a ver con el 6, perfectamente bien el 6, ¿verdad? Vea que aquí cambiamos cambié el exclamación por ese otro, y el 8 para verificar que estemos bien, y por último el 10, veámoslo, ahí está el 10, el número está de 9 a 10 y es 10. Y supongamos que colocamos, por ejemplo, aquí 56, y me va a decir el número no está dentro del rango requerido. Entonces vean que nos sirvió perfectamente bien. Sin embargo, reitero la situación de el poco flexible que es el switch case en este sentido. Bien, para la práctica de ustedes de esta semana, pues tenemos dos, ¿verdad? Una es algo parecido a lo que yo acabo de hacer, pero los rangos van a cambiar. Van de 1 a 3, van de 5 a 6 y van de 7 a 10. En primera instancia eso, porque recordemos que estamos haciendo 2 ejercicios por semana, porque uno era trabajo en clase y el otro era o el otro es tarea. Y como las dos situaciones lo estamos calificando, entonces ustedes, por así decirlo, califico uno para trabajo en clase y otro para tarea, para que ustedes lo tomen en consideración en ese sentido. Y tenemos uno segundo, que también es algo sencillo, pero este sí van a tener que educar un ratico más, porque dice: haciendo uso de la herramienta switch case, crear un formulario el cual solicite mediante un cuadro de texto un día del mes de junio del presente año. O sea, aquí vamos a digitar un día del mes de junio del presente año. El mismo debe mostrar mediante un message box a cuál día pertenece el número digitado, o sea, cuál día, en este caso, cuál día de la semana. Okay, cuál día de la semana. Vamos a corregirlo por aquí. Día de la semana. Cuál día de la semana pertenece el número digitado. Okay. Ustedes pueden hacerlo por agrupaciones, en el sentido que si, por ejemplo, vamos un momento aquí a junio, si por ejemplo digamos es 1, 8, 15, 22 o 29, entonces va a ser lunes. Entonces pueden hacer otra agrupación de 2, 9, 16, 23 y 30, o de 3, 10, 17 y 24, y así sucesivamente para cada día. ¿Ven? Entonces tendrían que hacer básicamente 7 switch case con la numerología de cada uno de los días respectivos. Eso serían los dos ejercicios para ir entendiendo perfectamente bien cuál es el uso y manejo del switch case
y del Message Box. Como siempre, espero que hayan entendido, que esté completamente claro. Espero que también vayan hasta el momento captando todo lo de C# y que cuando ya entremos a un poco a las situaciones más robustas, por supuesto que se les facilite absolutamente todo. De mi parte es todo por el momento, es todo para el día de hoy. Cualquier situación, como siempre, estamos a la orden. Les mando un abrazo a la distancia y muchas bendiciones.